Estimados, bienvenidos a una nueva clase de Sonido 2, en donde en el día o en el transcurso de la clase de hoy vamos a estar hablando de la música en el diseño audiovisual. Particularmente vamos a estar reflexionando en lo que es la construcción desde el diseño, desde la postura de criterio y la ideación sobre la construcción de la banda de música, esta idea de qué es musicalizar y trabajar puntualmente a través del disparador de tres autores que son el material bibliográfico con el cual contamos en la cátedra y que de alguna manera pretenden darnos herramientas, darnos categorías, darnos vocabulario específico, el cual nos habilite poder dialogar con gente que está dentro del ámbito de la música y fundamentalmente a la hora de potenciar la escritura de nuestros guiones, pensar, dialogar qué lugar decidimos que ocupe la música en nuestra construcción dentro de la diégesis, construyendo y dimensionando ese universo el cual tratamos de hacer que exista para persuadir a los espectadores. Como siempre mantenemos como postura dentro de la cátedra tratar de entender la relación que nos proponen ciertos autores, la idea es que tratemos de pensar cómo construimos lenguaje de lo musical hacia lo audiovisual. Es decir, de qué manera podemos adquirir estas categorías pensando en autores que nos ayuden a potenciar y poner en discusión ese eje transversal que tenemos durante todo el recorrido de segundo año, que es el diseño, y pensar desde el hacer puramente musical llevado hacia el audiovisual. Para eso los tres autores que vamos a trabajar de alguna manera están fuertemente vinculados al hacer de la música dentro del lenguaje audiovisual o desde el audiovisual reflexionando en la música. Para ello principalmente vamos a trabajar a la autora Teresa Freire Prieto con su texto de Músicas Posibles. Por otro lado vamos a seguir profundizando sobre el autor Carmelo Saíta, el cual también, al igual que Teresa Freire Prieto, ambos son músicos y trabajan en el audiovisual. Esta vez el texto es Si hay una música para el cine y un cine para la música, de parte del autor Carmelo Saíta, y vamos a profundizar desde el hacer cinematográfico, desde la construcción del lenguaje de André Tarkovsky en su libro Esculpir en el tiempo, en el capítulo de Sobre la música y los ruidos, para tratar de tener perspectivas bien diferenciadas tanto desde la producción musical como de la producción audiovisual, esta construcción de sentido entre ambos. Antes de comenzar, me parece sumamente interesante esta postura de este gran persona que viene trabajando dentro de la industria, que es Hans Zimmer, musicalizador y de alguna manera muy vinculada a esta idea del diseño sonoro para la construcción del audiovisual, y me parece un disparador sumamente interesante para quebrar estas ideas de la música como ese gueto tan cerrado que le pertenece a ciertos eruditos, que nos plantea que cualquier cosa puede convertirse en un sonido musical. Y esto es sumamente importante a la hora de pensar no priorizar lo instrumental sobre el resto de los objetos sonoros o estas entidades sonoras que construyen al lenguaje audiovisual, sino tratar de extraer ciertas cualidades, características que hacen al mundo o los objetos o los sonidos que denominamos como musicales, y tratar de entender qué se desprende de nuestra diégesis, qué está ahí inmerso en ese guión literario, en ese guión técnico, que tiene la posibilidad de conjugarse, de poder romper ciertas fronteras y cruzar esos bordes tan finos que encontramos entre aquello que pertenece a lo incidental, que puede transformarse en un efecto que de pronto armonizado o construido en relación de otra cosa tiene un sonido musical, hasta incluso las propias voces. ¿Qué límite es el que encontramos entre aquello que está puesto a la hora de construir como diálogo o puede llegar a transformarse en algo musical? Me parece sumamente interesante esta postura de Hans Zimmer, porque de alguna manera ya entramos en segundo año a problematizar cuestiones que no tienen que venir solamente de lo instrumental a la hora de hablar de una organización que parezca o suene o se construya como musical. Comenzando con Teresa Freire Prieto, como les había comentado anteriormente, ella viene de trabajar muchísimos años en el lenguaje musical, ella es música, pero también viene profundizando su construcción no solamente del lenguaje y teórica, sino también de la producción, haciendo música para el audiovisual.
Vamos a partir de ella porque de alguna manera se presenta como una autora un poco más amable para poder entender su texto y nos va a proponer a la hora de pensar esta idea o esta relación de la música con el audiovisual como eso que se desprende de la estructura, de la construcción de cualquier cineasta desde el guión literario. Ahí claramente dialogando con el compositor, dialogando con una persona que tiene enriquecido su lenguaje musical, la idea es tratar de pensar la relación que hay entre la escritura de un guión como la construcción de una partitura, como ese acompañamiento en donde la imagen y el sonido, particularmente la banda musical, debe nacer de ellos una cierta articulación desde lo conceptual. Ahí claramente nos metemos en categorías dentro de la lingüística y nos metemos dentro de la semiótica, en donde nuestra propuesta, tanto como cátedra como la de Teresa Freire Prieto, es empezar a entender qué relación podemos establecer entre la carga semántica propia de la imagen como la carga semántica propia de la construcción o del lenguaje musical. Y a partir de ahí, de qué manera podemos articularlos, vincularlos, enriquecerlos. En esta clara vinculación que nosotros tratamos de pensar para enriquecer el lenguaje audiovisual, tiene que ver de qué manera la música es capaz de acompañar, no capaz en el sentido desde lo obvio, sino desde la posibilidad, en donde de alguna manera pensamos ya romper esa idea de lo diegético o lo extradiegético, si está dentro o fuera de la pantalla, para empezar a entender de qué manera es capaz de apoyar, de subrayar, de aún más poder dimensionar o sobredimensionar lo que propone la imagen. En ese sentido vamos a pensar si nos unimos o si nos liberamos para resignificar, de qué manera vamos a dejar que la imagen esté a igual relación que la música, domine aún más a la construcción dialéctica para con el espectador, o sea la música la capaz de disociarse de la construcción de la imagen que está enfrente y plantearle al espectador un metalenguaje dentro de esa concepción, de esa articulación conceptual. En esta posibilidad de acompañamiento o de distancia más de orden conceptual o, como decíamos, dialéctico entre imagen y música, la autora nos va a proponer que habría dos grandes categorías para poder reflexionar sobre esta postura. Claramente, desde la cátedra no pensamos que estas categorías son estancas o son cajas en donde vamos a empezar a guardar cosas, sino que son disparadores para empezar a reflexionar sobre la postura en la cual empezamos a construir nuestros universos. A partir de ello, la autora nos va a plantear estas dos categorías que se acercan más al del paralelismo y de la autonomía, pensando en el lugar que ocupa la música, no para con la imagen, sino para con lo discursivo. En ese sentido, tanto paralelismo como autonomía pretenden reflexionar no solamente con el anclaje visual adelante, sino y por sobre todo con la construcción desde el guión o desde la postura de la construcción de ese gran para qué como finalidad expresiva estética narrativa. En esta idea de paralelismo, lo que la autora nos propone es una articulación en donde la música quede supeditada o deje que la imagen lleve la acción adelante. Es decir, que la narración o la construcción de la diégesis viene a pasar por parte de la imagen, en donde la música cumple una función de ser telón de fondo y no por ello tener una postura pormenorizada, ya que muchas veces es necesario no redundar o complicar a nivel dialecto. En ese sentido, esta primera aproximación es donde históricamente el cine echa recurso a la música. Pensemos por un segundo los surgimientos de la cinematografía, en donde la música acompañaba en la sala para poder tapar el ruido de la máquina, queda o deviene, siendo la música un arte muchísimo anterior que viene de décadas de años anteriores al audiovisual con lenguaje, con significación y profundización, de alguna manera se acerca primero la música al cine, o mejor dicho, el cine le va a pedir a la música una especie de acompañamiento en donde ayude a sobrepasar, o mejor dicho,
tapar el ruido técnico del dispositivo de reproducción cinematográfico y por otro lado a ilustrar ciertos movimientos que están en la pantalla. De ahí viene esta idea de lo imitativo o el Mickey Mousing, en donde cada acción era subrayada, ya sea un golpe, el cierre de una puerta, la caminata, el cabalgar de los caballos, con ciertos elementos o construcciones musicales rítmicas que aseguraran ese cierre. La música pasa a ser un gran telón descriptivo o ilustrativo para generar esa atmósfera. Bien entendemos y seguimos construyendo esta idea de que la música surge como una especie de construcción más de índole extra o intradiegética, en donde todo entra a partir de los sentimientos o el espectador no es consciente del instrumento pero sí del sentimiento. En ese sentido, el paralelismo nos va a dar este gran telón de fondo en donde va a ir de manera paralela acompañando a la acción. Me parece interesante la postura del autor en este momento, en donde nos habla que el resto de las otras bandas quedan supeditada la fluidez con la cual tanto el montaje o la construcción de los ritmos propuestos con la imagen llevan adelante esta suerte de sincronía armónica con todo lo que va sucediendo. Entendemos que ahí vamos a reforzar ciertos climas dramáticos, no como redundancia, sino como asegurar la persuasión para con el espectador. Vamos a tratar de subrayar ciertos climas emotivos, sentimientos, ambientar el universo físico para ubicarnos temporal o espacialmente. De alguna manera nos va a dar entre escena y escena esa suerte de continuidad que emerge de lo musical para entender que esto es una gran secuencia y generar eso que tanto demanda desde el montaje, entendido como continuidad, en donde parece ser que este gran engaño al espectador de entender todo como una sola unidad se firma o se reafirma si lo musical lo engloba y lo determina como secuencia. Claramente entonces entendemos que el paralelismo no es una suerte de colocar música sino pensar cuál es la más adecuada en función de la secuencia para transmitir la sensación de unidad, para asegurar y enriquecer eso que entendemos por clima dramático. Dentro de esta noción de paralelismo, la autora nos va a plantear dos grandes posibilidades. Vamos a comenzar hablando por la idea de esta suerte de inaudibilidad, y aunque parezca algo sumamente peyorativo, vamos a entender la gran necesidad que tenemos. Como les había adelantado hace un par de minutos atrás, esta idea de lo inaudible como acompañamiento es la fórmula clásica de la cual el cine clásico, esa mímesis o esa construcción que ocurría en esas salas oscuras, empezaba a funcionar. Había una persona que ejecutaba música en vivo con una partitura pensada, diseñada, sobre todo para las acciones que se generaban en pantalla. Estamos ante un cine que decimos que es mudo o silente, pero que al mismo tiempo suena. La música acompaña con ese dejo de que esté presente sin ser oída, pero sí siendo escuchada, percibida desde los sentimientos, ordenando las acciones de los personajes. Esa suerte de inaudibilidad en donde la música pasa desapercibida en sus comienzos, hoy es sumamente utilizada muchas veces como gran construcción del clima dramático, sosteniendo lo que ocurre tanto en la imagen como el resto de la densidad de las otras capas sonoras que construyen vuestros subsistemas expresivos. La otra gran posibilidad que encontramos dentro del paralelismo es esto que vamos a denominar como romanticismo, que tiene mucho que ver desde el periodo histórico clásico del romanticismo, en donde volvemos a poner la mirada sobre el sentimiento del ser humano. Pensamos como una etapa trascendental para resaltar lo psicoemocional de las personas tras haber sufrido grandes crisis. De esta manera pensamos en composiciones musicales como requiems, como reafirmando ciertos rituales humanos que aluden a los sentimientos. La cinematografía claramente echó mano a este recurso del romanticismo como exaltación de lo psicoemocional, de enmarcar afectivamente una cierta pieza visual desde los sentimientos, ya que siempre se entendió que la música era percibida alimentando los sentimientos, pero no de una manera consciente por el instrumento o por la cantidad
de instrumentos que sonaran, sino percibidos como un gran todo. En esta idea de paralelismo, la idea del romanticismo viene a firmar este acuerdo entre imagen y sonido, resaltando lo emocional de la construcción de la pieza que estamos construyendo, como escena, como secuencia, como discurso. A la hora de hablar de autonomía, claramente podemos entender fácil o rápidamente de que hablamos de una separación entre la construcción dialéctica de la imagen con lo musical. Y no lo debemos entender como un divorcio, sino en todo caso como una posibilidad de ir en paralelo, o mejor dicho, de manera autónoma, en líneas discursivas diferenciadas, en donde la música tiene una suerte de independencia, en donde puede construir a través de un cierto metalenguaje o una resignificación lo que propone, no solamente la imagen, sino sobre todo la postura de la finalidad, para qué, desde lo discursivo. En ese sentido me parece como atinado la propuesta de la autora, en donde dice una interacción independiente de cualquier estructura común. No hablamos de una redundancia o una duplicación, sino en todo caso una resignificación. Y también sea conveniente aclarar que cuando la autora menciona esta idea de lo abstracto, no hablamos de música abstracta como género o construcción discursivo musical, sino tener la posibilidad de abstraerse de la imagen con la posibilidad de resignificar lo discursivo, ya sea porque genera un efecto de añadidura por sobre la imagen o porque genera una suerte de contrapunto y le permite atemporalmente, en esta suerte de diacronía que tenemos con los recursos sonoros, reconstruir o construir, pero la línea discursiva. En esta suerte de diacronía con la cual les había mencionado anteriormente, nosotros entendemos como proceso sincrónico allá en ese momento en donde tanto imagen como sonido se encuentran. En este caso, hablar de el encuentro por fuera del anclaje temporal es lo que nos permite entender que la autonomía cierra esa pauta de lo global como obra. ¿Qué queremos decir con esto? Que a la hora de significar tenemos la posibilidad de hacer aparecer un recurso, en este caso musical, en un momento propio del discurso cinematográfico o audiovisual el cual estamos hablando y ser recuperado mucho más adelante en la globalidad, en la distancia del tiempo fílmico, en donde se permite repensar la reaparición de esta pieza musical, dando la posibilidad de individualizarse de la imagen. Quizás se presenta como una especie de refuerzo para hacer reaparecer un personaje o para plantearnos y anticiparnos algo que puede llegar a ocurrir a posterior. En ese caso entendemos que esta autonomía que tiene la música tiene la suerte de hacernos pensar más de lo que la imagen propone ahí. Sabemos mucho más gracias a que este recurso musical apareció y tiene la posibilidad de resignificarse con el paso del tiempo. En este sentido, logra que la imagen y la música tengan una unidad que evoluciona en la construcción del tiempo, pero pensándola como una idea o como una propuesta más de índole discursivo, como una estrategia más de poder persuadir al espectador. Como subcategoría propuesta por la autora en esta necesidad de ampliar todavía aún mucho más nuestro vocabulario o posibilidad de tener herramientas, nos va a plantear que en la propuesta de nuevas músicas o de nuevas posibilidades de composición, pensemos alejarnos del sinfonismo o de la posibilidad de que la música es construida únicamente por música sinfónica o con instrumentos sinfónicos y encontrar en todo caso en la evolución tecnológica, en ciertos sintetizadores, en la construcción de la música electrónica como síntesis musical, la posibilidad de encontrar recursos que se entrecrucen con aquellas otras bandas que tengan la posibilidad de no solamente encontrarlas como música, es decir, que de los efectos especiales se conjugan en una suerte de armonía con el resto de los otros elementos que pueden aparecer en la escena como incidentales, y de entre ellos surge esta propuesta de decir que las nuevas músicas como construcción en ese borde difuso entre si es instrumental o es sintetizado o producido
sintéticamente o electrónicamente, encuentran la posibilidad de resignificar el discurso. Pensamos, sí, obviamente en una lógica de orden musical, de construcción y aparición y reiteración en la resignificación como propone la autonomía, pero no tratando de únicamente encontrarlo en recursos de instrumentales o de instrumentos devenidos de la sinfonía, sino que en la evolución de lo discursivo, tanto relato como imagen, como posibilidades de instrumentos tengamos para poder echar mano a la hora de construir esa finalidad discursiva. Como les había mencionado anteriormente, y ahora pasando al próximo autor, que es Carmelo Saïta, también debemos entenderlo que viene de la música, viene de años de estudio de la música, y mucho de su vocabulario o su idea de pensar lo discursivo o la propuesta de diseño de los recursos sonoros dentro del arte audiovisual tienen ciertas palabras que hacen o modos de pensar el hacer de la organización de las propuestas o de las herramientas muy desde lo musical. En ese sentido, el autor le demanda al cine que si pretende pensar a la música dentro de sus herramientas, debe pensarlo desde la organización de su sintaxis. Si entendemos la idea de sintaxis en lo musical, es pensar de qué manera colocamos qué objetos, o mejor dicho, qué estructuras temporales en una línea de tiempo. Es decir, al hablar de sintaxis musical, de qué manera dibujamos en un pentagrama la aparición de las notas, al igual que su cadencia o su relación de tiempo o los silencios. Entonces, en esta suerte de organización, la cual le va a demandar Carmelo a el guión técnico, al desglose sonoro, que si pretende que la música forme parte del mismo, sea desde la sintaxis, sea organizando en una suerte de colocación vertical de los recursos como un pentagrama a través del tiempo en lo horizontal, de qué manera hace no la superposición de elementos, sino la concatenación de los mismos. En ese sentido, él dice que este mayor compromiso de lo sonoro con lo organizativo permitirá mayor ambigüedad. En ese sentido, entiende de que si un mundo organizado entre las propuestas de las posibilidades sonoras con lo que ocurre en pantalla en una línea temporal, pensar lo musical da la posibilidad de resignificar aún mucho más lo discursivo. En esa idea pretende de que si hay mayor organización, mayor va a poder ser la posibilidad de construir metáforas o resignificar la construcción de la información en pos de poder persuadir aún más al espectador. Y aún más, si pensamos o reflexionamos con el autor en esta idea de lo diegético o lo extradiegético, en donde si el universo está organizado desde la construcción del sentido como preconcepción, como ideación del universo, mayor posibilidad tenemos a la hora de pensar lo sincrónico, lo ideacrónico, de la misma manera que de alguna manera empezaba a guiñar la autora anterior, Teresa Freire Prieto, con la idea de autonomía. En esta idea de sintaxis o mundo organizado, lo que nos va a proponer es olvidarnos por un segundo de esta categoría de si está dentro o fuera del universo, sino de tratar de pensar de la idea de acompañamiento en lo discursivo, en la aparición de los eventos. En esa idea de organización, lo que pondera en este caso el autor es la significación desde lo discursivo y no el lugar que ocupa si dentro o fuera de la pantalla la música, sino en todo caso desde la narración para con la construcción de la diégesis. Como bien ya lo conocemos a nuestro querido amigo Carmelo Saïta, va a tener la necesidad imperiosa de empezar a colocar en cajitas o generar categorizaciones de uso de la música. Cabe aclarar de que no es postura de la cátedra adquirir de memoria estas 12 clasificaciones o posibilidad en dos grandes grupos dentro de lo formal y lo expresivo, sino en todo caso es pensar esta idea de funciones del uso posible de la música
para adquirir cierto vocabulario a la hora de pedir hacia compositores musicales, tener mayor facilidad de encontrar qué es lo que nosotros necesitamos. En esta idea de crear estas funciones, lo que propone el autor es pensar en las posibilidades que hay del vocabulario o, mejor dicho, la experiencia vivida cultural o sociocultural económica previa anterior del espectador para aquello que queremos generar en la pantalla o, mejor dicho, en el contrato, en la firma del contrato audiovisual. No caer en lugares comunes, pero sí adquirir ciertas categorías que por sus funciones permitan una relación entre la música y el audiovisual enriquecida, ya sea por una idea de proceso histórico-cultural o en todo caso desde una resignificación más de orden sintáctico pero más semántico. Como aclaré anteriormente, la idea no es aprendernos de memoria estas categorías, sino tratar de entenderlas en esta postura del autor, más allá de la dimensión de la cantidad que son. En primer lugar, reflexionemos un poco en esta idea de la función formal que tiene, y para ello es entender que desde la participación de la sintaxis del film, lo que pretende es vincularnos de manera formal. Para esto debemos entender cuestiones que van del orden de la construcción de lo temporal, de los discursos, o de los elementos discursivos que hay en función del tiempo. De esa manera, lo organizativo pretende generar una idea de continuidad o de unidad en donde nos permita a nosotros la organización de lo musical en función de la organización de lo visual. Como bien lo indica por otro lado, la idea de la función de lo sustitutivo es empezar a reemplazar una situación argumental como un dejo de, en todo caso, ocultamiento o vinculación o referencialidad. Podemos sustituir la aparición de algo o sugerir la aparición de algo desde lo musical. En cuanto a lo enmarcativo, lo que tratamos de hacer es determinar, generar un cierto paréntesis que lo que entra dentro de ello nos permite relacionarnos a un sentido de orden más emotivo o una captación del mundo. Por otro lado, la idea de lo conmutativo o lo transformativo es una suerte de elemento que viene más de lo teatral, en donde nos permite pasar de una situación, de una escena o de un tiempo, de una unidad dramativa a otra unidad dramativa, generando la sensación de continuidad entre ellas. Por otro lado, a la hora de pensar esta idea de función de enlace, claramente también la podemos entender muy vinculada a las estructuras de montaje, en donde podemos pasar de una situación, de una secuencia narrativa a otra secuencia narrativa, dando la sensación de unidad, en donde no parezca un gran salto, sino como un todo continuo. En el hecho de la función de complementariedad, lo que estamos hablando es de crear una situación expresiva que complemente a lo que venía ocurriendo, subrayando en todo caso algo que viene planteado más desde el orden del guión, como presentación de un personaje o una presentación de una situación que le ocurre a un personaje enmarcado en un hecho puntual. En el caso de la función antitética, acá hablamos de la posibilidad psíquica o de un carácter sublimador, en donde lo que estamos haciendo en todo caso es crear una situación que nos genere rechazo o proponernos en lo discursivo algo que nos genere separación con lo que viene a nivel discursivo o en pantalla ocurriendo, que nos genera una sensación de alerta y genera una sensación como displacente. Pero por el contrario, la función asociativa genera todo lo contrario a la antitética. En todo caso, pretende vincularnos aún más y referenciarnos aún más con lo que sucede a nivel narrativo o lo que le sucede al personaje anclado en la pantalla. Por otro lado, la propuesta de lo tensional, como bien dice la propuesta o la palabra, es generar una suerte de efecto que nos sobresalte de la pantalla, tensione aquello de que viene generando como línea narrativa discursiva. En el caso de lo introductorio, ya nos propone o nos genera una atmósfera que estamos ante el comienzo de algo. Lo delimitativo en todo caso genera como una suerte de clima o atmósfera desde lo espacial, en donde el espacio que ocupa la narración viene delimitado ya sea
por orden de secuencia, temporal, espacial, gráfico. Y por el lado de la función de fondo, como bien dice la palabra y aproximándonos mucho a lo que planteaba la autora anterior, Teresa Freire Prieto, desde el paralelismo, esto pasa como algo, una suerte de inaudibilidad en donde la música está ambientando como telón, sosteniendo lo que ocurre. Volvemos a repetir, como postura de la cátedra, no es pensar como algo peyorativo, sino que algo es necesario en los momentos de generar ese gran fondo para que la narración continúe, y su organización debe incluso estar pensada. De la misma manera que si pensamos en la sintaxis de un pentagrama que debemos dibujar hasta los silencios, en este sentido, hasta incluso aquellas funciones que parecen como obvias, son necesarias serlas incluido para que ocupen su lugar y no pensarlas de resolver a última hora en una sala de edición, sino darle el espacio para que empiecen a nacer o emerger de parte del propio guión, acomodando, ordenando tanto la diégesis como el resto de los recursos, tanto sonoros como también visuales. Continuando con el próximo autor, debemos entenderlo, hacer un gran paréntesis, porque si bien nos parece muy enriquecedor de parte de la cátedra tener una mirada diferente más devenida del audiovisual, también hay que ponerlo en contexto, entendiendo quién es Andrei Tarkovsky para poder pensar y reflexionar desde la construcción del audiovisual más desde lo reflexivo que solamente desde lo discursivo. Debemos entender que la propuesta que nos va a hacer siempre Tarkovsky desde sus libros o desde sus películas es tratar de sacar un provecho más de orden intelectual a la hora de proponernos pensar el arte cinematográfico o audiovisual en general. En ese sentido, claramente su postura es mucho más a nombre personal, sin tantas categorías como los autores anteriores, sino en todo caso reflexionando desde el hacer cinematográfico, demandándole el quiebre a lo musical no como una estructura anterior, sino en todo caso como una nueva posibilidad con lo que tiene para ofrecerle al lenguaje audiovisual. En ese sentido, el autor dice que lo que más le interesa es pensar en un método en donde la música surja más como un estribillo poético. Claramente, a la hora de pensar, escribir sus propias películas, como en todo caso dimensionar sus universos diegéticos, va a pensar que la organización de sus guiones, o mejor dicho, de las acciones que ocurren dentro de sus guiones, dentro de su literatura, debe emerger de la misma un universo que se sostenga por sí solo, en una suerte de armonía eficiente, como un pseudo o como una especie, como él mismo refiere, estribillo poético. Cada palabra, cada situación, cada personaje, cada elemento dentro de la diégesis se conjuga en una suerte de poesía armónica a oídos y vista del espectador. Claramente a la hora de proponernos este autor pensar en la música, habla por sí solo o se entiende de una manera como muy contundente por sí solo cuando nos propone que la música o la vinculación de las imágenes con la música debe abrir nuevas posibilidades en una impresión nueva, cualitativamente distinta a lo mismo anteriormente construido. ¿Qué nos va a proponer o nos va a pedir y nos va a demandar este autor? Que a la hora de pensar la organización que ocurre entre lo discursivo de la música saliendo de los parlantes como lo construido desde lo visual anclado ahí en la pantalla, es una nueva resignificación discursiva que vaya sucediendo a medida de que el tiempo narrativo, el tiempo psicológico percibido por el espectador se vaya construyendo. Debemos exponernos a una nueva fuerza elemental en donde la música, construida como un estribillo, en todo caso como una reiteración de eventos que van a ir ocurriendo, propongan una experiencia emocionalmente nueva. Ahí en ese carácter emocional que genera la pantalla como contrato vivido en una suerte de efecto inmersivo, nos va a proponer enriquecer los sentimientos ya vividos, ya acontecidos, ya sea por lo culturalmente anteriormente aprendido, y también y por sobre todo en la propuesta de lo que vaya ocurriendo a nivel narrativo, tener la posibilidad de que si una pieza ya la escuchamos emerja nuevamente con la posibilidad de resignificarse en el traspaso del tiempo.
Acá sí vale la pena volver a repensar en aquello que mencionaba en algún momento la autora Teresa Freire Prieto, pero por sobre todo con lo primero que abrí la clase de hoy, que es esta postura de Hans Zimmer, de darle la posibilidad a todo aquello que suena, la posibilidad de que si está organizado de una manera se vuelva musical. En ese sentido, el autor piensa de que si el cine pretende ser una estructura que construya universos que se sostengan de manera real, esos universos, esa suerte de realidad o en todo caso de diégesis, es un mundo organizado de manera sonora si se sostiene. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, o mejor dicho, definitivamente para este autor, es necesario prescindir de lo artificial de la música instrumental que viene por fuera y en todo caso pensar de qué manera organizamos los recursos que están dentro del universo que nosotros pensamos, no solamente como anclados a la pantalla, sino dentro de todas las posibilidades discursivas que estén ocurriendo a nivel diégesis, que organizados de tal manera se conviertan en un mundo sonoro, o mejor dicho, en un mundo musical. En ese sentido dice que el mundo transformado fílmicamente y el musical son mundos en conflicto si van de manera paralela. Lo instrumental o lo musical clásico, instrumental pensado con la idea de realidad o diégesis que contiene la imagen, pensados ambos de manera paralela, son en todo caso un punto de conflicto. Lo que le va a demandar en todo caso él es que la organización de estos mundos, en todo caso a la hora de construirse como un todo, sean plenamente musicales. En ese sentido, un mundo organizado es un mundo musical profundamente cinematográfico. Vale la pena aclarar, como bien lo dice el autor, que a la hora de pensar un mundo sonoro naturalista no es algo dado de manera natural por la grabación que tenemos en un sonido directo. Es natural porque nosotros decidimos construirlo de una manera en donde su organización parezca un mundo organizado. En ese sentido, lo que nos va a demandar el autor es que en la idea de seleccionar tanto elementos como acciones se cohesionen de tal forma en donde sí pasa desapercibido los límites entre aquello que es agregado o añadido de aquello que es grabado directamente en un set o en un rodaje o en una locación. Pensar que la suerte de natural no viene dado o regalado por un rodaje, sino en todo caso construido desde antes de la preproducción como una suerte de desglose sonoro en donde la construcción de estos recursos que no solamente encontramos de manera natural sino también apoyándonos en la banda de efectos pueden entrecruzarse generando esa idea de mundo sostenible. Para él claramente dice en esta idea de que una película sería equiparable al cine mudo si no es pensado, si no es diseñado o seleccionado esos sonidos, es porque carece en todo caso de una cualidad expresiva sonora propia. En ese sentido nosotros debemos pensar de qué manera articulamos aquello que está desglosado o que encontramos en el guión literario para que compaginados puestos uno con otro dé la sensación de un mundo que se sostiene por sí mismo propio dentro de esa diégesis. Claramente a la hora de hacer este planteo o esta diferenciación entre música instrumental y música electrónica, tiene un contexto en donde la evolución tecnológica empezó a proponer nuevas herramientas como sintetizadores, en donde claramente nosotros podemos generar ciertos tonos, los cuales empiezan a suplantar la aparición de, o mejor dicho, darle paso a la utilización de instrumentos musicales. Por eso también nuevamente volvemos a cargar con esta posibilidad que hace la autora Teresa Freire Prieto en su idea de nuevas músicas, como idea de música concreta o música abstracta, con esta idea que nos va a proponer en este caso el autor Tarkovsky, en el hecho de hacer que los instrumentos electrónicos o esta sintetización de ciertas gamas de frecuencia se incorporen a esa idea de lo natural seleccionado, de lo natural previamente construido, como venimos manteniendo postura de diseño
testimonio dentro de la cátedra. En esta suerte de, en todo caso, ideación, en donde nosotros hacemos emerger objetos sonoros, él va a encontrar no en lo instrumental, sino en la sintetización o la utilización de esta música electrónica, ese borde fino entre la posibilidad de un incidental como un efecto especial, como una organización musical. Nos va a pedir o nos va a demandar a nosotros que la articulación que haya entre el uso de estas posibilidades que nosotros encontramos como subsistemas expresivos o bandas sonoras tengan ese límite tan difuso, que tengan la posibilidad de construirse, a lo mejor aparecer como un incidental, que con el paso del tiempo y en todo caso la utilización de ciertos artificios electrónicos o ciertos filtros, ecualizadores o procesadores pasen a convertirse en un efecto que por su prolongación en el tiempo, su armonía, su en todo caso ubicación en el tiempo, adquieran una suerte de presencia más de orden musical. Estamos en esta posibilidad de que el tono sonoro debe mantenerse en una indecisión cuando nosotros no podemos terminar de percibir si lo que se escucha es música, voz o solamente el viento. Si bien de la misma manera que él nos propone esta idea de estribillo poético, la fuerza que emana la lectura del texto de Tarkovsky es sumamente poética. Su propuesta como construcción de diégesis o como universos o posibilidades es optar por esta idea en donde del propio universo narrativo sumamente audiovisual nosotros echemos manos, recursos en todo caso de la propia escritura del guión en la utilización de estos recursos que no dependa de herramientas externas que evidencien la posibilidad de algo externo como música externa, sino en el hecho de empezar a construir estos universos que tengan esta solapación entre las bandas, que permitan pasar de un lugar al otro con una suerte de reestructuración o firma de contratos sobre lo discursivo, en donde la diégesis se construya, como bien decimos con otros autores, como esa suerte de metalenguaje, pero sobre todo asegurando que el carácter de lo poético discursivo, estético, narrativo quede subrayado.